Buenas, mi nombre es Freddy Chávez, estudio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Estoy cursando lo que es la clase de circuitos eléctricos 2 con la ingeniera Glenda Molina en la sección 1300 y en este video les voy a explicar cómo resolver un circuito utilizando lo que es el análisis gráfico fasorial. Bueno, en este sesión nos pide lo que es encontrar el desfase entre el voltaje y la corriente de entrada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos para resolverlo? Pues utilizando el análisis gráfico fasorial. Entonces, primero tenemos que colocar una referencia. ¿Sí? Entonces, mi referencia la puse en esta corriente y uno que va por este elemento resistivo. Entonces, primero, ¿qué tenemos que saber de los elementos resistivos? Que la corriente y el voltaje están en fase siempre. ¿Sí? Entonces, sabemos que I1 colocamos, y no, yo puse que un voltio es igual a un centímetro y un amperio es igual a un centímetro. Entonces, primero empezamos a graficar nuestra referencia, que sería I1, que nos da aquí un centímetro con 0 grados. Ahora, ¿cómo encontramos B1? Utilizando lo que son las leyes de Ohm. Sabemos que el voltaje es igual a la corriente por resistencia, entonces la resistencia es de 2, entonces nos da que la magnitud de B1 sería de 2 voltios y como está en fase con la corriente sería de 0, entonces aquí está B1. Ahora para encontrar I2, sabemos que en el inductor la corriente atrasa al voltaje, entonces sabemos I2 va a ser igual a I1, entonces como ustedes pueden fijar aquí ya tengo que I1 es igual a I2 y sabemos por teoría que 90 grados adelante va a ir el voltaje del inductor. Entonces sabemos que va a ser 2 por 1, entonces va a ser una magnitud de 2 y 90 grados. Entonces aquí está graficado. Ahora, ¿cómo encontramos B3? B3 vamos a empezar a sumar vectores, que B3 si leemos esta trayectoria va a ser B2 más B1. Entonces empezamos, aquí está lo que es B1, sería este vector, más B2, que B2 son 2 centímetros con un ángulo de 90, que aquí sería, yo uso el método de polígono, pueden usar el método de paralelogramo también y les va a dar lo mismo. Entonces donde termina el vector, aquí va a terminar nuestra resultante, podemos decir. Entonces sabemos que este sería B3. ¿Y cómo sabemos la magnitud de B3? Con la regla. Entonces nos da 2.8 y con el transportador nos da lo que es 44.5 aproximadamente. Entonces ya tenemos B3. Ahora, ¿cómo encontramos I3? Igual, como es un elemento resistivo, sabemos que está en fase, la corriente y el voltaje. Entonces utilizamos igual la ley de Ohm para encontrar la corriente, que sería B3 entre 1, que nos va a dar igual. Entonces B3 va a ser igual a I3. Entonces aquí yo tengo colocado que B3 es igual a I3. Ahora, ¿cómo encontramos I4? Lo mismo, con ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces analizamos este nodo y sabemos que I4 va a ser igual a I3 más I2. Entonces empezamos a sumar. Entonces empezamos I3, aquí estaba I3, y aquí donde termina el vector I3 vamos a sumar lo que es I2, que I2 nos dio 1 amperio con un desfase de 0, entonces va a ser igual. Aquí termina la sumatoria del vector, entonces ya sabemos que desde el origen hasta donde termina la sumatoria del vector tiramos nuestra resultante. Igual lo hacemos de la misma manera para encontrar la magnitud, que nos da aproximada, como pueden observar, nos da 3.6 aproximadamente. Igual el ángulo lo sacamos con el transportador, que nos da aproximadamente 33.4. Aquí está. Entonces, como sabemos que este es un elemento capacitivo, ¿qué pasa en el elemento capacitivo? La corriente adelanta al voltaje 90 grados. Entonces podemos tirarlo directamente con la ayuda de una escuadra. Sabemos que 90 grados, aquí estamos, ustedes pueden fijar 3 puntos, sería I4 nos da 3.6 la magnitud y tenemos una magnitud de 1, entonces multiplicamos la magnitud de la corriente por la magnitud, que sería 1, entonces nos da que es igual a 3.6. Entonces la graficamos normal y sabemos que 90 grados
adelante va a ir lo que es la corriente del capacitor que sigue. Vamos a encontrar lo que es B5. ¿Qué B5 cómo lo calculamos? Hacemos una trayectoria. Bueno, como se fijan que hay una fuente dependiente. Esta fuente dependiente depende del voltaje Bx, y Bx va a que es igual, va a ser igual al voltaje de B1. Entonces sabemos que B, entonces cuando hacemos la lectura de trayectoria en aquí, entonces va a ser B4 más B3 más Bx, pero ya sabemos que Bx es igual a B1, ¿sí? Entonces empezamos a hacer lo que es la sumatoria. Empezamos con B3. B3, aquí está B3. Ahora sigue B4. Entonces tiramos una recta paralela con de B4 donde está B3. Aquí está la recta paralela que sería acá. Y también calculamos medimos lo que es la magnitud de B4 que nos dio 3.6 y es aproximadamente aquí. Entonces falta sumar lo que es el voltaje B1 y sabemos que B1 es igual a 2 con fase de 0. Entonces aquí igual de la misma manera donde termina la sumatoria del vector hacia el origen sería nuestra resultante, o sería B5. Igual B5 lo obtenemos lo que es con la regla, que a la hora que cuando medimos nos da aproximadamente 6.1 voltios. Igual para saber lo que es la fase de B5 utilizamos lo que es nuestro transportador, que nos da, como podemos observar, menos 10 grados. Entonces ya lo ponemos. Igual como sabemos que es un elemento resistivo, entonces sabemos que I, aquí va a ser igual la corriente I5, va a ser B5 entre 2 ohmios. Entonces sabemos que es 3.05 y como sabemos que está en fase, entonces nos da aquí aproximadamente, medimos con la regla 3.05. Como ya sabemos que está en fase, entonces no hay problema, que es aquí más o menos. Bueno, ya vemos B5 y 5, ahora vamos a encontrar B6. B6 lo vamos a encontrar leyendo esta trayectoria, que sería B5 menos B1. Entonces como podemos observar, aquí está B5 y como aquí es un signo menos, entonces ¿qué significa? Que a la hora entonces el vector va a ir al sentido contrario. Entonces como podemos observar aquí termina B1. Entonces aquí sería B5 menos B1. Entonces aquí sería B1, ¿sí? Porque es menos 2. Va en sentido contrario el vector, ¿sí? Ya que es una resta. Y aquí sería nuestro B6. Igual de la misma manera medimos lo que es la magnitud y nos da aproximadamente 4.2. Igual con el ángulo. Nos da lo que son, aquí estamos, menos 15 grados exacto nos dio, ¿sí? Entonces ahora para encontrar I6, igual es un elemento resistivo, entonces este es fácil, el voltaje con la corriente. Entonces solo seríamos usar la ley de Ohm, que sería 4.2 entre 2, que nos da 2.1, y lo graficamos. Bueno, entonces ya encontramos los voltajes de cada uno de los elementos. Entonces aquí es igual a BS. Como podemos observar, BS está en paralelo con B6, entonces BS es igual a B6, entonces BS nos da 4.2 con un ángulo de menos 15. Ahora, ¿cómo encontramos IS? IS va a ser igual a I6 más I5 más I4. Entonces empezamos I4 más, en este caso yo sumé I5. Entonces empezamos con la ayuda de nuestra escuadra, empezamos a graficar nuestra I6. Entonces la movemos y exactamente igual contamos lo que yo digo, lo que es una recta, y cuento lo que es la magnitud, que la magnitud de I6 cuánto es de I5 es 3.05. entonces es más o menos por acá. Entonces aquí ya está el primer vector, que sería, ya sumamos I4 y I5, ahora vamos a sumar I6, que I6 está aquí, y tiramos nuestra línea paralela. I6 aquí está, tiramos nuestra línea paralela y nos da igual con la misma magnitud, sería 2.1. entonces sería aquí exactamente.
2.1. Entonces aquí termina nuestra suma de vectores y donde termina hasta el origen sería IS. Entonces ya sabemos que IS, como la calculamos, igual para encontrar la magnitud de IS con la ayuda de la regla, como pueden observar nos da exactamente, nos da 8 amperios en este caso. Igual con la ayuda del transportador, como pueden observar nos da exactamente, nos da 6 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontramos lo que nos pide el ejercicio? Nos pide encontrar el desfase entre el voltaje y la corriente. Entonces, sencillo, entonces solamente nos vamos aquí y como pueden observar están con la ayuda del transportador. Esta sería la corriente y este sería nuestro voltaje BS. Entonces, contamos cuánto nos da este ángulo y nos da lo que es 21 grados. Entonces decimos que el desfase entre IS y BS es de 21 grados.